只需要平衡阴阳，看懂的因果业障。魑魅魍魉总出现在秋收后，算账。25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025, más que nunca, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Vamos a nuestra primera nota de hoy. Inmediatamente después de su estreno, El Eternauta se posicionó entre las series más vistas de la plataforma a nivel global. Además de Ricardo Darín y un elenco de grandes figuras, hay otra persona que tiene un gran protagonismo en esta historia. Se llama Alfredo Tano Favalli, así se lo conoce en la serie. Es el amigo de la vida de Juan Salvo, el protagonista. Y él es César Troncoso, con quien iniciamos hoy esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. César, gracias por acompañarnos, bienvenido nuevamente aquí a nuestro programa y bueno, vos allí en Montevideo y nosotros en Buenos Aires, una vez más. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Un saludo para todos por ahí. Estoy contento, feliz. Me imagino que sí, y con motivos, ¿no? Decime, ¿qué valores representaba para vos El Eternauta, la obra de Oesterheld,
como mirada cuando tuviste acceso a esa obra? ¿En qué momento lo descubriste? Yo, mirá, el Eternauta lo conozco desde hace muchos años. Yo siempre fui lector. Bueno, viste que la cercanía de Uruguay con Argentina es muy única, ¿no? Yo no sé si hay dos países que se aproximen tanto uno del otro, ¿no? Como nosotros. De diferentes maneras, ¿no? Porque nosotros dependemos mucho de algunas cosas, sobre todo de la televisión, durante muchos años. Mm, Fuimos muy dependientes de la televisión argentina para nuestra grilla de canales uruguayos. Pero un poco, supongo yo que a raíz de esa influencia, yo terminé comprando un montón de revistas argentinas, yo qué sé, desde La Humor Registrado y La Maga, o El Amante Cine, hasta la revista Fierro de la primera época, ya en los años sí, 80, que era una revista especializada específicamente en historieta y mucha historieta argentina, ¿no? Entonces, yo la coleccioné, todavía tengo unos cuantos números de esa revista, y ahí la Fierro de aquella época cada tanto sacaba una edición especial, le llamaban el libro de Fierro, y uno de esos libros fue dedicado a Oesterheld, a toda su obra, no solo ujú, a El Eternauta. Y yo lo leí, obviamente, y a partir de ese momento me generó a mí la curiosidad por leer El Eternauta, y, y después de un cierto tiempo me lo compré. Me lo ujú, compré, lo presté, lo perdí, lo volví a comprar y lo tengo ahora en casa. ujú, Este, Nada, lo que uno puede ver en el Eternauta depende de la mirada que le ponga. Yo estoy hablando del Eternauta del primer libro, ¿no? sí, 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 No leí no leí los otros ujú, libros en los cuales Oesterheld cambia un poco la mirada porque, bueno, se carga de otras cosas, ¿no? sí, Estoy hablando del primer libro. Ahí uno lo que puede ver es la aventura pura y dura, ¿no? mm, Que es como un poco la marca de aquellas historietas de aquella época, ¿no? sí, De la hora cero, pero también de las D'Artagnan, el Tony, toda aquella cosa que había. sí, Pero también después, rascando un poquito más, te das cuenta de que también hay un mensaje y que esas invasiones, esa invasión extraterrestre que mm, cuenta la historia, en realidad bueno, en territorio argentino podía significar un montón de cosas, pero sí, sí, yo que soy uruguayo, digamos, también la veo significando otras, claro, ¿no? sí. Un Muy poco, rioplatense, sí, 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 porque del mismo modo en que cuando se hablaba de invasiones extraterrestres en los Estados Unidos, uno en aquellos años 50 uno pensaba en la Guerra Fría y en Rusia. sí, Uno puede también pensar que nuestras invasiones extraterrestres del sur también tienen que ver de pronto con aquel imperio, pueden tener que ver sí, también con un montón con una mirada, puede tener una mirada política claramente, ¿no? Y esa sí, mirada política, de algún modo está presente, no es partidaria de pronto, no tiene por qué ujú, serlo, sí, pero sí es una mirada hacia la invasión, que muchas veces es cultural, muchas veces es sí, económica, ideológica, ¿no? económica, Ideológica, en este lado claro. del mundo es económica generalmente, Sí, ¿no? sí, sí, Esa sí. La invasión. ideología está debajo, pero Sí, por lo que sí, sí. viene es por lo económico. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue tu aproximación a este Favali? ¿En quién está inspirado? Por fuera del personaje de la No, historieta, ¿no? Digo, ¿cómo lo sí. trabajaste? Yo lo trabajé un poco, no, yo siempre digo lo mismo, nunca me termino de dar cuenta exactamente cuál es mi método. Yo creo que es bastante intuitivo todo, que me aproximo y hago como esta cosa de acierto y error, ¿no? Yo Mm, tiro algo y si me lo toman, sigo por ahí, si no me lo toman y me dicen, no, mirá, torcé hacia este lado, modifica algo, siempre es como un ida y vuelta, no solo con Bruno Estañaro, el director, ujú, sino también con los compañeros, ¿no? En el caso de Ricardo Darín, muy claramente, Ricardo lideraba el grupo de actores, obvio, pero además lo lideraba con mucha propiedad y generando
y tirando ideas muy rescatables y muy atendibles. Entonces, ellos dos, pero también el resto del elenco, el ida y vuelta, ¿no? Siempre es un elenco que creo yo tiene no solo buenos actores, sino que además tiene actores muy inteligentes, muy capaces de sugerir con certeza, ¿no? Ujú. Entonces, en ese ida y vuelta y un poco tomando el modelo, hay una cosa que yo creo que tiene que ver, más allá de que es muy como de superficie, pero la gente de vestuario tejió para mí el suéter que Favalli luce en la serie, Sí. perdón, en la historieta. Ajá. Es Ajá. el suéter de la serie Ah, es el mismo de la historieta. Entonces, sí, yo creo que en un punto eso, ponerte, viste, es como esa cosa de claro. incorporar el personaje a partir del Sí, vestuario, ¿no? sí, sí, sí. Este, y después, bueno, nada, las características que a mí me parecía que Favalli tenía, ¿no? Esa cosa como medio de líder y de saberlo todo, pero también Mm. esa cosa medio osca, medio huraña. Hay algunas diferencias, creo Por también. momentos es muy egoísta también, ¿no? Sí, Marcadamente sí. egoísta. Yo Eso por tengo ahí una es una teoría ahí, lectura Julia. más personal que es, Sí. bueno, está acorde Yo con tengo los una tiempos, teoría ¿no? que, sí, está acorde con los tiempos, eso claramente, pero también me parece que la historieta tenía una mirada más naif en algunas Mm, cosas, mm, y creo que la serie, la adaptación que realiza la serie es una adaptación que incluye también todo eso. También el personaje de Juan Salvo al inicio lo mm, único que desea es recuperar a su hija. sí, Después es cuando empiezan a aparecer esas otras intenciones un poco más colectivas, ¿no? sí. Pero creo que Favalli tiene eso, pero también lo tiene, me parece a mí, porque a Favalli en la historieta estaba solo y aquí se le pone una esposa, que es Mm, el personaje que hace Andrea Pietra, ¿no? sí, Ana. sí. Y yo creo que de algún modo hay como un desdoblar a Favalli en ambos personajes, en la pareja, ¿no? Yo Ujú, creo que el Favalli de la historieta está bastante más representado por la pareja, es ella la que ujú, tiene el otro costado, ¿no? Cuando él dice no abran que puede ser peligroso, ella dice, pero Alfredo, hay una chica del otro sí, lado de la, ¿cómo no le vamos a abrir? Me parece que la suma de ambos construyen un Favalli humano, ¿no? Me parece que ujú, decidieron los guionistas poner un poco en cada uno de ellos, del Favalli original. ujú, ujú. Pero a vos el suéter te pudo, digamos. El suéter, es lindo ese Claro, suéter, es claro. lindo, es lindo. Lástima que no me lo choreé. No, ni siquiera te lo dieron, no tuvieron la gentileza Me lo hubiera traído. o lo están guardando para la temporada siguiente, para la Sí, sí, segunda. sí, sí, no, hay dos o tres suéteres, hay dos o tres distintos acá, o sea, Claro, y el mismo hecho dos o tres veces porque, claro, y el, sí, el, hay que cambiar. el trajín los podía deteriorar bastante. Claro, claro. Después de una trayectoria de unos 30 años, diría yo, ¿vos Mm. te veías como actor de ciencia ficción? ¿Esperabas No, esto? no. En otras entrevistas he dicho que lo que me parecía así es que eh, uno cuando comienza a entusiasmarse con el audiovisual, con las películas o con las series de la infancia, uno no se entusiasma con las películas que después termina haciendo como actor, ¿no? Uno se Mm, entusiasma con las de Cowboys, claro, con las de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo de Combate o Los Intocables, claro. que era de gángsters Sí, 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 aquella Tierra de Gigantes o El Túnel del Tiempo, que eran de ciencia ficción. sí. Uno se entusiasma por esos lados, ¿viste? Y después, bueno, nada, la realidad de la cinematografía de nuestros países hace que termines haciendo o dramas o comedias, pero Mm, en otra zona del trabajo, digamos. Yo no me veía, pero agradezco mucho que con el Eternauta hayan satisfecho los deseos de aquel niño que alguna vez fui, claro. porque,
porque nada, es un placer hermoso matar cascarudos extraterrestres. Claro, vaya a saber qué pensabas mientras los matabas, ¿no? Sí, no, ¿Te no, no, no. representaba algo esos cascarudos? No, Ah, porque además ni siquiera los cascarudos, viste que esos fueron en postproducción. Teníamos claro. apenas un cascarudo único, Ah, que servía como de modelo para que nosotros supiéramos dónde andaba el personaje, digamos, el cascarudo, ujú, que era como medio era de madera con unos soportes y lo tiraban unos señores vestidos de azul, con unas ah, mallas azules que eran ah, este, bueno, los que llevaban el cascarudo para acá y para allá. Este, no pensaba mucho en los cascarudos, pensaba más en los señores de azul, unos señores gordos de azul, y bueno, y tenía pesadilla de noche casi porque eran muy graciosos. era peor que los cascarudos, digamos. Sí, era muy raro, parecían de otra serie. Claro, claro, claro. Bueno, supongo, escuché por ahí que todo ese montaje en edición, en postproducción, pero también los propios escenarios digitales, a Sí, ustedes les ayudaron, ¿no? También en ese sí, trabajo sí, en sí. Nosotros escena. tuvimos como varios mundos distintos para trabajar, ¿no? El mundo de la calle propiamente dicha, la locación en el lugar de verdad, Ujú, digamos, yo qué sé, San Isidro Labrador, o las calles Puente Saavedra, sí, no Puente Saavedra propiamente, pero sí las calles cercanas a Puente Saavedra. Trabajamos también en aquella iglesia de San Telmo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, tuvimos en eso, la después Avenida tuvimos Belgrano. los croma tradicionales, que Sí, son el sí. verde y el azul, esos fondos. Trabajamos también en algunos galpones con muchos de esos cromas. Y después tuvimos un trabajo más con una tecnología un poco más nueva, que es eso, las pantallas LED. Las Mm, pantallas LED, uy, está ladrando mi perro, no, disculpas. Este, la pantalla LED es una pantalla, para mí por lo menos es una novedad, este, porque, porque vos podés ver en tiempo real y mientras actuás lo que está sucediendo, ¿no? Con los viejos croma, vos te dicen ujú, que en tal lugar va a suceder un accidente X y lo visualizás, pero lo imaginás, quiero me decir. Con, imagino. con las pantallas estas es todo mucho más sencillo, hay un trabajo de efectos visuales previo a, Ujú, a, ujú, a- a la escena que rodás. Entonces, de verdad que la tuvimos muy fácil en ese sentido. ujú, ujú. Supongo, bueno, sí, debe ser una gran ayuda, pero también Sí, uno sí, fantasea, ¿no? Del otro lado, como espectadora, digo, sí. no los distrae en algún sentido toda No, al esa contrario, porque estás parafernalia viendo técnica ahí. efectivamente, Ajá, estás viendo, sí, bueno, siempre un set tiene infinidad de lugar, de posibilidades de distracción, ¿no? mm, Parte del oficio del actor es construir justamente esa concentración, es como esa cosa doble entre me doy cuenta de dónde estoy y registro el todo porque puede pasar cualquier cosa, hay imprevistos que pueden suceder, pero por otro lado, nada de eso me saca del personaje. mm, Y en ese sentido, me parece que las pantallas LED estas son más amigables porque, porque obviamente te das cuenta de un montón de cosas y a veces se detenían, por ejemplo, quedaban detenidas y bueno, había que recomenzar todo, pero, pero son más amigables que imaginar en el croma claro, verde lo que está sucediendo, ¿no? claro, claro. La serie atraviesa el tiempo, hay un Ujú. cruce permanente entre los años 50 y la actualidad, ¿no? Eso, Sí, de algún bueno, modo sí. le da perspectiva y al mismo tiempo una lectura política sobre la coyuntura, que la podemos hacer tranquilamente los rioplatenses, Sí, seguro. sí. ¿Vos también le encontrás rasgos propios de los procesos políticos rioplatenses a la serie? Y sí, porque yo creo que la serie tiene también un anclaje, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Mm, Hay una referencia eh, medio directa también a la pandemia. Pero preguntás, sí, porque
esos invasores, si los pensás como, no sé, como las líneas de pensamiento que te llegan de fuera, fueron medios comunes a toda América Latina en los años 70, ¿no? Entonces eso de algún modo está ahí. Yo creo que no está remarcado, porque bueno, porque también hay una vocación de la serie de ser internacional y porque me parece que ancla más en el costado social que en el costado político propiamente dicho, ¿no? Más allá de que lo social también de última es político, ¿no? Entonces, me parece que eso eh, lo, 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 lo piensa, pero no lo piensa en un primer plano, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que se puede perfectamente asociar, si querés, a eso, ¿no? A que el invasor como esa figura foránea bueno, de hecho, la serie también tiene el tema de Malvinas de por medio, ¿no? Ahí está de algún modo también asociado con eso, ¿no? Está Yo creo poniendo que un sí, contexto, que sí. son lecturas posibles, ¿viste? A mí me Sí, parece que es muy rica en ese sentido porque habilita diferentes lecturas. sí, 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 sin duda. Eso es muy, muy atractivo. Mm. Volvamos a tu primera conversación sobre el rol de Favali con los productores o con el director de la serie, ¿no? Alguien te Mm. dice, te elegimos porque, ¿por qué, César Troncoso? Y si no te lo dijeron, ¿por qué crees que te eligieron? Yo creo que me eligieron, sí, no me lo dijeron, no me dijeron, me gustaría que fuera por belleza, pero no creo. Ajá. Bueno, No, me eligieron, creo yo, primero que no me lo dijeron ellos, me lo dijo mi representante. Yo hice toda una travesía. Yo hice una primera aproximación de casting por Zoom, después crucé a Buenos Aires a hacer un segundo casting con la presencia de Bruno Estañaro y de la gente de casting, que era María Laura Bergi y Ail Said. Toda esa gente estaba en el casting y trabajé con Pablo Cura, un compañero actor que hacía las veces de Juan Salvo, que casualmente también está en la serie. Hice esa aproximación ahí con Bruno. Después de eso me fui y estando yo en España, me llaman por teléfono y me dicen que necesitan hacer un tercer casting conmigo, esta vez con Ricardo, con Darín, que me pagaban el pasaje para que me volviera de España. Yo estaba viendo a mi mamá, visitando a mi mamá con mi familia, que me viniera, que me pagaban la avenida y que me devolvían después allá a Madrid. Y hice ese tercer casting, ahí ya estaba Ricardo y me fue muy bien y a la semana mi agente, un representante que yo tengo, me llama y me dice quedaste. Y bueno, hice fiesta, estaba en España todavía, hice fiesta con mi mamá, con mi hermano que viven allá, con mi mujer y con mi hija, con quien había ido. Y, y bárbaro. Y yo, la verdad es que no termino de saber este, por qué quedé. Evidentemente, yo creo que tengo la sensación de que con respecto a mi persona hay referencias positivas en general. más vale. La gente que trabaja conmigo por lo general queda contenta. Este, pero también hay un antecedente de haber trabajado en XXI con Ricardo Darín, en un rol mucho más pequeño, obviamente, pero bueno, pero Claro. supongo que eso tal vez pudo haber pesado. Y el hecho de que armamos un muy lindo par, ¿no? Eso en el sentido más práctico del asunto. Y después creo que yo, si bien no tengo el porte que tiene el personaje de la historieta propiamente, digo, porque es más robusto que yo, el favor de la historieta y el pelo más crespo, lo que sí creo tener es, de pronto tengo la energía y el temperamento que imagino tenía aquel personaje, ¿no? Yo calculo que por ahí, este, eh, puede venir la cosa, porque bueno, nada, yo me veo con ese temperamento, me parece que mi temperamento es bastante fabalístico, Qué me buena, parece. buena definición. Ahora, más allá del esfuerzo físico que imagino fue mucho, por lo que Sí. se ve en pantalla, ¿no? ¿Cómo fue elaborar un personaje que debía expresarse en muchos momentos con
miradas, a través de su mirada y con una escafandra o con algo cubriéndolo, aislándolo. ¿Cómo fue ese trabajo? Y yo nunca lo pensé eso, yo nunca lo pensé, yo más o Mm, menos fui haciendo lo de siempre, digamos, este, sin demasiada conciencia. Lo que me parece es que, por suerte, eran los ojos, ¿no? ah, Porque, porque los ojos de por sí son expresivos, me parece, ujú, ¿no? En general. Si me tuviera que expresar de la mitad de la cara hacia abajo, hubiera sido otro el viaje bastante más dramático para mí. No lo pensé, no lo pensé. ujú, ujú, Yo tengo la sensación de que como actor me manejo bastante bien, es una sensación, ¿eh? Me manejo bastante bien con los silencios justamente porque soy expresivo, digamos, con la cara, pero, pero no pensé mucho más, la verdad. Yo iba ujú, haciendo y si me querían decir algo que me lo dijeran y bueno, y ahí veíamos, ujú, pero no trabajé expresivamente, porque también me da la sensación de que si te pones a pensar, si sos demasiado consciente de que en realidad lo que expresa de vos es nada más que tus ojos, yo no sé si no empezás a, a, mm, a pasarte de rosca, ¿viste? Esa cosa ujú, de, uy, no tengo nada más que esto, claro. ¿cómo haré? Y empezás a tener tanta conciencia de eso que de repente empezás a... De hecho, creo que hay alguna escena que a mí no me convence mucho de mi mirada, tiene que ver justamente con eso, como con una Ajá, sobreexpresión ajá. que me veo, digamos, que como que estoy pasado, un poquito pasado. Al comienzo de la serie, porque No me digo, acuerdo en qué momento exacto, pero me da la sensación de que eh, no es al comienzo, es como un ah, poquito más adelante, cuando empiezan a pasar cosas más terribles ah, en la nieve, digamos, y yo tengo esa sensación. Esto no lo tendrías ni que haber dicho, porque de no, bueno, repente no, no. allá sale la gente a descubrir en qué momento estoy Bueno, sobreactuando, la gente pero está bueno, me pasa un poco descubriendo eso. muchas ¿Mm? cosas. Vos lo estarás viendo, además, lo que genera la Sí, serie. La gente sí, está sí, descubriendo muchas cosas, sí, cosas que sí, por sí. ahí uno ni se había planteado, y no sé ustedes, como parte No, de la historia, ¿no? no, yo creo que también Pero, ahí hay, eh, uno cuando trabaja no está percibiendo eso ni mirando eso. Mira lo lindo que está, por ejemplo, mm, que la ambientación, ¿no? La dirección de arte, uno ve lo lindo que está todo, ¿no? Mirá este objeto, mirá este otro, pero en realidad después, cuando vos ves la serie, lo que ves es que esa dirección de arte no es que sea bonita, es que es inteligentísima mm, y delicada y muy sutil para poner cosas. Hay un momento en el que el personaje de Ariel se va con un vehículo y choca y hay un par de sí, muñequitos que hacen referencia a un par de otras series. Hay detallitos que vos sí, decís, pa, sí, qué increíble todo, ¿no? sí, 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 sí. Pero te lo preguntaba esto de la mirada y de cómo era trabajar, porque bueno, la mirada es muy importante en el cine, es muy Ujú. importante en la serie, en El Eternauta. Sí, Todo el tiempo son miradas sí, sobre sí. distintas cuestiones, ¿no? Así que lo mío era un poco tramposo, si querés, la pregunta mía, porque digo, la pucha, hay que expresarse también a través de no sé, un pedacito de cuadro, solo con eso estar marcando situaciones, ¿no? Eso también es un Sí, trabajo muy, muy sí, importante. sí, 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 eh, sí, sí. que contra lo que vos decís, yo creo que no todos los actores lo pueden transmitir eso. Eh, Bueno, puede ser, sí, está bien. No, no, eso no lo voy a no discutir. vamos a discutir sobre eso. No, con eso no. Pero sí, Sí, es, es interesante, es interesante, viste que, nada, es interesante, es como que
la palabra no puede abarcar lo Claro. que la mirada cuenta, es un poco eso, Sí, pero, sí, 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 pero sí, sí. está bueno, sí, está un trabajito. Semejante situación, hay un trabajito ahí, no me digas Sí, que no. sí, Bueno, sí. una parte importante de la comunicación del Eternauta es el concepto de que nadie se salva solo, la Ujú, idea del héroe colectivo, ¿no? sí. ¿Quién fue el héroe colectivo durante el rodaje? El héroe ¿Estalnaro, colectivo. Darín, vos, alguien No, más? a mí me habían preguntado la otra vez quién era el verdadero héroe, pero ya no necesariamente colectivo, y yo había dicho Bruno Estañaro, ¿no? Mm, Que es quien, nada, quien llevaba y ordenaba y acomodaba todo. Ahora, el héroe colectivo, si lo pensamos ya no como una persona única, sino como justamente un ente colectivo, digamos, yo creo que es el equipo. El equipo. Nada, esto tiene mucho de trabajo, más allá de todo el trabajo de postproducción que se hizo, que duró mm, mucho tiempo. Hay todo un trabajo en las locaciones, con todos los equipos, obviamente con las áreas habituales que son, no sé, la dirección de arte, la dirección de fotografía, todo sí, el sonido, todo eso, todos esos son los trabajadores de siempre en las películas, pero acá además hay un valor agregado que tiene que ver con toda aquella gente que trabajó vinculada a la dirección de arte en el área de Nevar, la ciudad de Buenos Aires. mm, Este, yo creo que es un trabajo en el cual el nivel de compromiso que se instaló fue altísimo. Me parece que todo el mundo estaba entendiendo que lo que había entre manos, lo que se estaba llevando adelante, era, era mucho más que contar una historia, ¿no? Era mm, contar una historia en un tiempo complicado, en un tiempo en el cual está puesta en cuestión el área de trabajo en la que nos encontramos. sí, Era entender que estábamos llevando adelante una adaptación del cómic más icónico de la República Argentina. sí. Este, Era nada, entender que estábamos generando todos y cada uno en su lugar, estábamos generando la llegada, estábamos permitiendo la llegada de un modo de hacer las cosas diferente al que se venía utilizando hasta ahora, ¿no? Porque Ujú. también tecnológicamente acá hay un paso más, se dio un paso más hacia adelante. Entonces, yo creo que todo eso hace que todo el mundo se comprometiera. El compromiso yo lo sentí como muy profundo de parte de todas las áreas, de todo el mundo, y por eso también se llegó a este trabajo y a esta calidad de trabajo. Para mí el héroe colectivo es ese, ¿no? Ujú. Que es de algún modo lo que después en Netflix toma de eso de nadie se salva solo, como frase emblema de la serie. Primero lo construimos indudablemente en, Sí, en el proceso de trabajo, ¿no? sí, 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 sin duda. No, no sé si lo toma la plataforma, a mí me suena más que tiene que ver con los productores, esa Bueno, frase y la puede ser, comunicación, puede ¿no? ser, puede ser. De Pero dónde sale, bueno, no sé. no voy a entrar en ese terreno tampoco. Este, la primera parte del Eternauta tuvo casi 150 días de filmación, cerca de 3 años de trabajo entre la preproducción y su estreno, un rodaje que transitó 38 locaciones. ¿Qué te atrae para decir que sí a la segunda temporada? Como dicen ustedes allá en Argentina, lo decían en referencia al estreno, estoy remanija. Y yo estoy remanija. Yo quiero terminar de contar este cuento para empezar. En segundo lugar, y más allá de todo el trabajo que hubo, que fue mucho, yo este, corrí como un loco. Yo no sabía que iba a poder bancar, que iba a poder aguantar tanto trajín. Mm, Eso me dejó muy tranquilo y me gustó mucho saberlo. bien, Pero más allá de todo eso, yo lo que quiero es terminar de contar esta historia. Esta historia es maravillosa. Trabajé
disfrutando todo el tiempo del laburo. Obviamente, con momentos, yo también esto lo conté otra vez, yo trabajé una vez en una novela en Brasil, estuve 9 meses en Río de Janeiro viviendo solo, sin mujer y sin hija. Y yo cuando había momentos en que se ponía dura la cosa, y entonces cuando se ponía dura yo miraba para afuera por el balcón que tenía frente al mar, que me habían dado ellos, y decía, estás en Río de Janeiro trabajando en una novela de TV Globo. Y acá me pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Es esa cosa que vos agarrás y decís, uy, qué cansado que estoy. Y vos después inmediatamente lo primero que te viene es, sí, pero estás cansado por hacer El Eternauta, dirigido por Bruno Estañaro, con el protagonismo de Darín, con KS y para Netflix. Gil. Entonces, es esa cosa de agarrar y decir, bueno, ¿entendés? Entonces yo quiero hacer la segunda temporada, lo que me motiva es eso, el placer de haberla hecho y saber que estamos trabajando en un proyecto medio único para la región y que además ha recibido el beneplácito de toda la audiencia del planeta Tierra casi, ¿no? Porque está funcionando en todos lados. Sí, impresionante eso, ¿no? Sí, mucho, muy impresionante. Ayer me mandaban, está número 3 en Estados Unidos. Y vos decís, pero Estados Unidos, que viste que se ha pasado la vida haciendo series de ciencia ficción con invasiones y zombies y lo que sea, y sí, allá también. No siempre las hacen bien. No. César Troncoso, el Tano Favali del Eternauta, por estos días una de las series más vistas a escala global. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por contarnos esta aventura del Eternauta y también la cocina del Eternauta y de un gran trabajo como el que hiciste en la serie. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Estamos con Daniel de Salons, director artístico del 10º Festival de Cine de las Alturas, que comienza el viernes 16 en la provincia de Jujuy. Gracias por acompañarnos, Daniel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí encantado de escucharte nuevamente, como cada año. Bueno, cada edición tiene una impronta propia, ¿no? del festival, una característica que la hace diferente, la diferencia de las anteriores. En este caso, ¿cuál es el rasgo saliente de la 10ª edición del Festival de las Alturas? Mira, te diría que primero va a haber un pequeño raconto en la presentación, en la apertura de estos 10 años, muy corto porque yo soy enemigo de los discursos largos, odio los discursos largos. Entonces, como me pongo en el lugar del oyente, lo hago resumido, 10 minutos. Y lo importante de esto que vamos a tener, quizás como premio a estos 10 años, siendo coherentes con una idea fundacional que fue instalar un festival de cine andino que no existía en una región del país que no tenía actividad cinematográfica, muy escasa, digamos, videorealizadores locales, sin apoyo, sin una estructura, y ahí instalamos este festival de cine internacional que además convoca a los países andinos, o sea, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, la Argentina. Esto era muy ambicioso, calcularlo vos lo sabes perfectamente, porque nos conoces hace muchos años, lo que era eso, plantearlo en Jujuy, que no tenía, insisto, una actividad cinematográfica. Hoy en día, en estos 10 años, afortunadamente, han ocurrido muchas cosas. Desde mira, fíjate, recordaba que nosotros teníamos una visión de lo que era el cine andino, el cine de estos países, porque yo creo que, y creemos nosotros, que el cine andino tiene una impronta, una identidad particular, porque todos los países que estamos con respaldo de la cordillera tenemos una cultura común, una
visión artística, una relación con los mitos comunes. Tenemos una identidad propia que no tiene nada que ver con el resto de los países latinoamericanos, o tiene que ver, pero mucho más entre nosotros, Sí. porque compartimos la cordillera y los mitos, la relación con la Pachamama, el folclore, en fin, la música. Y ahora, a partir de este festival, compartimos el cine. Y recordaba, insisto, en esta prueba que hicimos, no sé si vos estabas cerca del festival, no me acuerdo, porque te digo, 2018, por ahí, no me acuerdo. Sí. Hicimos una convocatoria a las direcciones de cine de los países de Colombia, de Chile, de Ecuador y de Perú. Y les propusimos realizar una semana de cine andino en cada una de esas capitales. Sí. Que era una idea muy loca, porque sí. Nunca se había hecho. Además hay una característica que tiene estos países, como el nuestro también, es que el público no consume cine latinoamericano, no consume cine latinoamericano. Prácticamente no conocemos lo que pasa en otros países de la región y bueno, gracias a festivales como el de las alturas, esto es posible, al menos durante un par de días, ¿no? Totalmente, pero no ven ni cine propio. O sea, cuando implementamos esta jugada riesgosa, que fuimos Marcelo Pon por su lado y yo por el mío. Yo estuve en Lima, en Quito, Marcelo estuvo en Santiago de Chile y Bogotá. Esas funciones que cerramos el acuerdo y esa semana acompañamos cada función con películas que habían participado de nuestro festival, de estos diferentes países andinos. Sí. La reacción del público, yo no tenía una cámara en ese momento, estaba solo, viajamos solos, pero el único testigo fue Fernando Lima, que casualmente me acompañó en la presentación y en el cierre en Lima, y quedó boquiabierto con la reacción del público, porque el público quedaba maravillado luego de una semana de ver 6 películas de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, en fin, de Argentina, y estaban maravillados. En estas 4 ciudades que estoy mencionando, quedaban maravillados de que existía un cine así. Claro. Y bueno, pero esto no es... Es uno de los logros entonces del Festival de Cine de las Alturas, ¿no? Ahora, en la selección de este año, si podés adelantarnos, ¿hay algún género, alguna temática predominante en las películas seleccionadas para la competencia? No es el estilo nuestro. Jamás propusimos una temática. Siempre fue abierto. El único detalle, perdón, el único detalle que te puedo adelantar es que compite la película que había iniciado y no pudo terminar porque falleció, de este maravilloso y talentoso Oscar Catacora, el autor de Huiñapacha. Huiñapacha fue una película antológica peruana que retrata la vida a 5.000, está rodada, bueno, él es de esa zona, su familia, a 5.000 metros de altura, y los protagonistas eran 2 personas de 80 años de la película, porque justamente narra 2 padres abandonados por su hijo que fue a la capital. Es uno de los dramas de las familias andinas, es que no vuelven, los hijos que salen, que bajan a las ciudades, no vuelven. Y es la historia de, no sé si tuviste oportunidad de verla, esa película tuvo muchos, ganó Guadalajara, en nuestro festival tuvo el premio del jurado, en fin, tuvo muchos premios internacionales. Y en su última película que estaba rodando, a los 33 años, murió de un ataque de apendicitis. Oscar Catacora, que era como un proyecto de director, era una especie de Osu peruano. Sí.
queríamos, bueno, el tío, perdón, que él rodó con él, presenta una película. Ajá. Ese sería la película que no pudo terminar de rodar Oscar, la terminó de rodar su tío y se presenta en Y competencia va a oficial. ser uno de los lujos del Festival de Cine de las Alturas. Si pudieras resumir en un minuto, porque nos queda poco tiempo, eh, ¿con qué se va a encontrar el público en esta 10ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas? Bueno, con la evolución que hubo en estos 10 Mm. años. En estos 10 años el cine andino evolucionó. No te olvides que el último Oscar que se ganó, ¿cuál fue el último Oscar que se ganó Sí, en sí, Sudamérica? sí. Brasil, sí. No, no, en la parte andina, de los países andinos. Lelio, Sebastián Ah, Lelio ganó claro. Sí, tenés razón. en No, el estaba último Oscar pensando. fue Sí, de un país andino. Por más sí, que Lelio nació en Mendoza y se sí, nacionalizó chileno y estudió en sí, Chile, su película ganó un Oscar. sí. Y además mejoró toda la calidad. En estos 10 años se mejoró muchísimo la calidad técnica, los Sí, recursos en cada película andina. Hoy en día compiten en todos los festivales internacionales. Netflix distribuye películas andinas, o sea, es otra cosa. Y este año vamos a tener como una especie de bonus la presencia de Guillermo Francella, ujú, que va a estar en el festival. Logré, digamos, convencerlo a ajá, través, por supuesto, de Gastón Duprat y Mariano Con, que van a ajá. estar los dos en el festival. Mariano Con Sí, y Gastón Duprat. sí, que además filmaron en Eh, Jujuy. Este, además sí, filmaron en Jujuy, en su claro. momento Y hicieron, con claro, Francella y Brandoni, con, exactamente. y Bueno, ahora van a estar en el festival y van a estar ahí con diálogo con el público, en ajá. fin. Digamos, el regalo es tenerlos a ellos ahí presentes en el festival. Bueno, y Gente que está haciendo cosas, mil cosas. sí, muy ocupados. Bueno, el regalo entonces va a ser esta 10ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que va a tener sedes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Jujuy, con entrada gratuita, con invitados especiales y con un completísimo panorama del cine andino. Daniel de Saloms, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurra allí a partir del 16. Entonces, muchas gracias. Gracias a vos, Seguimos Julia. en Un GPS abrazo. Audiovisual Radio. La luz de un fósforo, la segunda novela del cineasta, productor, gestor cultural y escritor Javier Torre, se constituyó en uno de los grandes lanzamientos de la temporada, en el que convergen cine y literatura, y además está convertido en un suceso de ventas. Estamos con Javier Torre en una fecha significativa además, ya que ayer se conmemoraron 101 años del nacimiento de su padre, Leopoldo Torre Nilsson. Muy bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Estás muteado con tu micrófono y no te podemos escuchar. Si podés enderezar también la cámara. A ver, seguís muteado, no te escuchamos. Tenés el micrófono cerrado. Ahí me tenés que escuchar. Ahí estamos entonces retomando la comunicación con Javier Torre. Bueno, bienvenido a este nuevo contacto con GPS Audiovisual Radio. Bueno, a propósito de este aniversario, pensaba desde cuándo te volcaste a la literatura y si tu papá leyó textos tuyos. Bueno, vos sabés que en mi familia siempre hubo
contactos muy intensos con la literatura. Ujú. Además del amor por la lectura y por la pasión por los personajes literarios y por las películas que tuvieron que ver con la literatura, también había permanente fluir de escritores que estaban de visita o a los que se homenajeaba, o presentaciones de libros, al punto que, como alguna vez conté, García Márquez estuvo una vez presentando Cien años de soledad en casa de mi padre, en la avenida Santa Fe. De manera que siempre hubo una relación muy, muy estrecha con gente del mundo de las letras. Y mi padre era un entusiasta lector y además había querido ser escritor de muy joven. Él decía que hubiera preferido ser escritor y no director de cine. Mira. De manera que esa pasión estaba, digamos, en nuestra genética. Y él, en lo que respecta a mí, fue un entusiasta lector de mi primera novela y me la elogió muchísimo, le encantó. Rubita se llamó mi primera novela, yo era muy joven. Y sé que le gustó muchísimo porque después escribió otra que nunca se publicó y él me dijo que no le había gustado. De manera que si le gustó tanto la primera que le mostré y no le gustó la segunda, era honesto en sus críticas, digamos. Ajá. ¿Y qué Él era, sí. No, decime, perdón, sí, me estabas diciendo. No, él siempre fue un entusiasta, más allá de un genial director, fue un entusiasta promotor de la obra de otros autores, fueran literarios o cinematográficos, ¿no? Como en el caso de Leonardo Fabio, por ejemplo, a quien él, digamos, produjo la primera película de Leonardo, Crónica de un niño solo, que dicho sea de paso no tuvo espectadores. Hoy está tan de moda el tema de si las películas tienen o no que tener tantos espectadores. Crónica de un niño solo estuvo una sola semana en cartel, no tuvo espectadores y fue retirada de cartel. La produjo mi padre y hoy es considerado un clásico y a veces la veo como que es la película más valiosa del cine argentino. Bueno, eso como pequeña anécdota. Pero sí, había un ambiente muy literario y en los almuerzos se hablaba de libros. Mi padre estaba permanentemente leyendo en castellano y también en inglés. Y para vos esa sí fue una influencia fuerte, entonces, digamos, por un lado seguiste sus pasos hacia el cine, ¿no? Y bueno, y esta inspiración en la literatura, pero la decisión de dedicarte a la escritura más decididamente, ¿tuvo que ver justamente con esta influencia de él? Bueno, con ese ambiente, con su influencia y también con mis lecturas, después que en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, es un largo camino, porque yo siempre fui un muy buen lector y siempre me atrapó, digamos, la literatura europea, la literatura francesa y además la literatura argentina, de la que siempre he sido devoto. De manera que, como te decía, hay algo genético, hay algo del ambiente y hay también algo del deseo mío de ser escritor, es verdad, es así. ¿Y cuánto de...? Ahora, vos decís si fue una imposición o si fue una sugerencia de mi padre. No, yo creo que él nos daba libertad para hacer lo que quisiéramos. Nos hacía saber que había que trabajar y que el mundo del cine, por otro lado, era un buen ambiente para establecerse en la vida, para tener una empresa, para viajar, para realizarse, para hacer producciones, en fin. Era nuestro mundo. Pensá que mi padre, a su vez, desde adolescente había trabajado en cine con mi abuelo, con Torres Ríos, ¿no? A quien evoco en La luz de un fósforo. De manera que todo está entrelazado, pero todo siempre estuvo vinculado con las letras y con el cine, con enorme pasión, con respeto por lo que somos y con el deseo de siempre trabajar con la mayor energía, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto del vínculo entre padre e hijo y de su legado aparece en tu segunda novela, En la luz de un fósforo? Es difícil decirlo porque está todo como muy entramado. Hay legado, hay curiosidad, hay
herencia intelectual, pero también hay una búsqueda mía muy, muy selectiva de hechos que están en nuestra historia y que son poco conocidos, ¿no? Sí. Y en La luz de un fósforo yo los traigo, digamos, a la literatura, porque me fluyen en la memoria y porque a veces incluso sueño con esas cosas, y porque en todas las conversaciones de mi historia, de mi vida, están cifradas en el cine y en las historias de esos personajes tan inquietantes y tan maravillosos que eran los productores, los actores, las actrices, los colegas directores y los orígenes del cine argentino, ¿no? Con los cuales yo estoy, digamos, enraizado por sangre y por cultura, ¿no? Sí. Por educación. Sí. Entonces, siempre tuve atracción por la historia del cine argentino, por los directores pioneros, por el cine mudo, por las películas perdidas, y sabiendo que mi abuelo había sido protagonista de esa época, siempre tenía la atracción por contar esas historias. Paralelas también a historias de amor, a historias de viajes, a historias de estreno, Sí. a historias de festivales. Un poco todo ese es el entramado que yo fui tratando de expresar. Historias de vida, ¿no? Diría yo, vividas, Exacto. además, historias vividas por vos, bueno, esta generación, esta familia de cineastas de la que vos sos parte. Ahora, en un momento de convergencia entre los distintos géneros e incluso, bueno, entre las diferentes tecnologías, ¿no? ¿Pensaste para tu segunda novela en otros formatos, digo, un podcast, un libro digital? ¿Pensaste en algún momento o directamente te planteaste que La luz de un fósforo es un libro impreso y nada más? No, La luz de un fósforo es un libro impreso y nada más. Ni siquiera sé si es una novela, porque por momentos pienso que es como un libro de recuerdos, o un libro de viajes, o crónicas de amor, o aguafuertes, una pequeña historia del cine. Digamos, no es una novela en el sentido formal, incluso hasta es un juego por momentos, como que hay que adivinar Sí, lo que está sí, sucediendo y las relaciones sí. entre los personajes. Tiene todo un entramado literario bastante, digamos, atípico, o incluso hasta diría desprolijo en relación a lo que sería una novela tradicional. Eh, y paralelamente, mucha gente me dice que La Gloria hubiera sido una excelente película, mi novela anterior. Y yo, es verdad, la había pensado primero como un guión de cine, y después resultó tan complejo para llevarlo al cine por las dificultades de lo que hubiera sido una producción que la escribí como novela, pero en sus orígenes La Gloria fue un guión de cine. Y La luz Pero de un fósforo no, fue La un luz de un libro de fósforo no, entrada. es directamente algo literario, no tiene posibilidades de llevarse al cine. Ahora, en estas, bueno, la repercusión que está teniendo La luz de un fósforo en ventas y también en la feria del libro, de las devoluciones que te hace, porque el libro se completa, entiendo yo, con los lectores, ¿no? Con los Sí, tal cual. destinatarios hacia los cuales te dirigís a partir de crear una obra. ¿Qué devoluciones te hacen respecto de La luz de un fósforo que vos no hayas percibido antes? No, bueno, en principio es muy grato ver que un libro tiene buena repercusión, ¿no? Que se haya agotado y que, digamos, la gente lo haya buscado y que prácticamente haya desaparecido de las librerías. Eso es muy interesante. Y después mucha gente, incluso gente desconocida, alguna gente, incluso el otro día en una confitería se me acercó una señora a decirme que había leído el libro y que estaba muy conmocionada. Es decir, es un libro que genera emociones en la gente que lo lee. Incluso en algunos corazones, un colega tuyo que tiene un corazón muy, muy duro, que lo conozco hace muchos años, que se conmovió por la película y me felicitó, sentí que realmente había hecho algo muy difícil de hacer.
Y es como que la novela emociona, que toca un punto de emoción en la gente que la hace, digamos, que la hace llevadera y la hace querible. Y además yo creo que se suma esto en un momento tan difícil del cine argentino, que al ver que, digamos, alguien escribe algo con tanto amor, con tanto cuidado por esos personajes, con tanta veneración por esas películas, por esos actores, por esos directores, por esos críticos, por esa gente que transita la novela, que yo lo hago de verdad con tanto afecto, con tanto respeto. Creo que a la gente le gusta mucho ese sentido del respeto por el cine argentino y el amor por el cine argentino en este momento, digamos, del cero cine argentino. Sí, donde se está promulgando, intentando promover todo lo contrario. Bueno, Javier Torre, muchísimas gracias por este contacto, por esta gran novela, por este rescate del cine argentino y en estos momentos, La luz de un fósforo. Entonces, la recomendamos ampliamente. Y ya con Javier Torre nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en Radio Trend Topic y seguirnos también en nuestras redes sociales, donde van a encontrar todos nuestros contenidos. Hasta la semana próxima, no se vayan porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino, pero sobre todo véanlo en el cine. Gracias, hasta el próximo miércoles. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic. ¿Sabes por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de